Bendiciones, esto es Puntos de Vista. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema: ¿la gracia de Dios es resistible o irresistible? La palabra gracia significa favor inmerecido. Spurgeon afirmaba que el llamado soberano de Dios es mucho más poderoso que la resistencia de cualquier hombre. Un hombre no es salvo contra su propia voluntad, sino que la obra del Espíritu Santo hace que desee serlo. Una gracia poderosa a la que no se desea resistirse entra en él y lo desarma, lo convierte en una nueva criatura y es salvo. Esto significa que nadie está fuera del alcance del poder salvador de Dios. En el día de hoy tenemos 3 expositores que expondrán su punto de vista. Escuchemos al pastor Nathan Sainz, al pastor Miguel Núñez y al pastor R.C. Sproul. Bienvenidos, esto es Puntos de Vista. La gracia es resistible. Juan 5:39, nuestro texto, solo un versículo para darnos una pista, una mirada de la postura bíblica. Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él no dijo, espera hasta que el Espíritu Santo obre en sus vidas, espere hasta que el Espíritu Santo les abra el corazón para que puedan hacer caso a mi palabra y creer. No, Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ustedes ahora mismo no creen en mí, pero pasa más tiempo escudriñando las Escrituras, que en ese momento sería el Antiguo Testamento, y podrán ver que yo soy el único camino al cielo, podrán ver que yo soy el Mesías, y podrán creer en mí. Lo que les falta no es otro toque del Espíritu Santo, lo que les falta es más conocimiento de la verdad. Lo que les falta es dedicarse a estudiar un poco más, ustedes mismos abrir su corazón, abrir su mente para poder recibir y creer la verdad. Dios obra en nuestras vidas, es cierto. Sin que Dios obrara en nuestras vidas no seríamos salvos, es cierto. Pero Dios obra en cada vida. Y luego la responsabilidad es nuestra: aceptar o rechazar, obedecer o desobedecer. Si la gracia de Dios fuese irresistible, ¿por qué habrían personas perdidas? ¿Por qué existe, tal vez por qué existe el infierno? Podríamos decir, fue creado claramente para el diablo, para Satanás y sus ángeles. Pero si la gracia de Dios fuese irresistible, nadie iría al infierno. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si la gracia de Dios fuese irresistible, todos serían salvos. Cuando Pedro escribió aquí, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo, habla de intención. La intención o el diseño, la voluntad de Dios es que ninguno perezca. Al contrario, quiere que todos se arrepientan. Si Cristo solo murió para los que quería salvar, entonces murió por todos, porque quiere salvar a todos. 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. No dice que todos los elegidos sean salvos. Y punto aparte, cuando dice todos los hombres, dice hombres y mujeres, niños y niñas. No está hablando solamente de hombres, sino que toda la humanidad. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí quiere, habla de determinación, está determinado, va a llegar a su meta, ¿cierto? Dios no tan solo quiere que suceda, pero es su voluntad. Es una palabra fuerte. Esto es lo que determinó hacer, así que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. Si la gracia fuese irresistible, ¿por qué hay perdidos? Porque hay 2 caminos, un camino estrecho, angosto, un camino ancho y un camino no tan ancho, un camino ancho que lleva a la perdición y un camino no tan ancho que lleva a la salvación. Dios quiere que todos estén en este camino, pero este camino es el camino no muy ancho. ¿Por qué? Porque la mayoría resiste la gracia de Dios. No es porque Dios no quiso salvarlos, no es que Dios no pudo salvarlos, sino porque ellos decidieron, vamos a quedarnos en nuestro camino. Gracias por la invitación. Si la gracia fuese irresistible, ¿por qué testificar?
Dios ya va a salvar a todos, así que no importa. ¿Por qué ir a la iglesia? Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer, así que yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. ¿Por qué dar de nuestras finanzas? Yo no tengo que sacrificarme para alcanzar el mundo con el Evangelio. Dios va a salvar a quien quiera salvar. El ser humano tiene que tomar la decisión de aceptar o rechazar. Y yo quiero hacer todo lo que yo puedo hacer, aunque sea muy poco, de convencerles. Acepta el Evangelio. Jesús murió por ti, pero tú tienes que creer en Él. La verdad bíblica es simplemente que la voluntad de Dios puede ser resistida. Todas las invitaciones evangelísticas que encontramos en la Biblia indican que tenemos que tomar una decisión. Todas las predicaciones de Pablo, las predicaciones de Pedro, las predicaciones. Tienes que tomar una decisión. Arrepiéntete y cree el Evangelio. No dice, bueno, espera hasta que Dios te toque. No, arrepiéntate y cree el Evangelio. Pablo y Silas al carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tienes que tomar la decisión. Dios ya hizo todo lo que hay que hacer. Dios ya hizo todo lo que va a hacer. Ahora tú tienes que tomar la decisión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Mateo 23:37. Mateo 23:37. Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Esta es mi intención, esta es mi voluntad, este es mi deseo. Quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Yo tenía un deseo, tú tenías otro deseo y yo no pude hacer lo que yo quería hacer porque tú no me dejaste, no quisiste. ¿Es decir que Dios no es soberano? No, Dios es soberano, pero lo que quiso hacer es dejarnos la decisión a nosotros, y eso es lo que hizo. Bueno, por un lado, para comenzar con la gracia solamente, el concepto de la gracia es difícil de entender antes de llegar a lo de irresistible, porque nosotros nacemos todos ganándonos cosas. Si nos portamos bien, me dan un caramelo. Si voy al dentista y no lloro mucho, me entregan un caramelo que me han prometido. Si comienzo a trabajar, trabajo y me dan un salario, sí, después que trabajaste 30 días o 15 días, dependiendo. O sea, yo me vivo ganando cosas. Yo voy a la universidad y me gano un cuadro de honor, sí, si tú hiciste este trabajo y sacaste ciertas notas. Entonces yo soy bañado con una corriente de ganarme las cosas. Y de repente tú me dices que la salvación no te la puedes ganar. ¿Cómo que no me la puedo ganar? Yo me he ganado todo el resto de mi vida. Ya eso solo es contrario. Entonces el primer paso es entender que sí es verdad todo lo otro, pero la gracia, la salvación que es por gracia, no te la puedes ganar simplemente porque tu voluntad está tan atado al pecado que no hay ninguna obra que tú puedas hacer que sea tan meritoria como para merecer esa salvación. Entonces comienzo a entender la gracia. Okay, entonces, ¿cómo me salvo? Bueno, Dios por gracia ha enviado a su Hijo, por gracia te perdona, por gracia te da salvación. Tú no has contribuido ni en 1%. Ok, ahora entendí la gracia. ¿Y ahora qué es lo que tú quieres que yo entienda? Que esa gracia es irresistible. O sea que si Dios me aplica esa gracia o me llama, el hombre no la puede resistir. Bueno, no, el hombre la puede resistir hasta donde Dios quiera y permita que tú la puedas resistir. Por ejemplo, Jonás, vamos para Nínive. No, yo no voy para Nínive. Jonás, vamos para Nínive. No, yo no voy para Nínive. Ok, pues vete para donde tú quieras. Entonces Jonás está resistiendo la gracia de Dios ahí. Y Jonás coge, como tú sabes, para el polo opuesto, lo que hoy probablemente sea España, con relación a Nínive. Yo a veces lo ilustro de manera jocosa diciendo, y cuando él salió para allá, Dios le dijo, ok, Jonás, nos encontramos en Nínive. Y Dios se sentó en Nínive a esperar a Jonás. Entonces él resiste esa gracia de Dios. Pero al final, ¿qué pasa? Tú conoces la historia, hay un pez grande que se lo traga, el pez grande hace una vuelta en U y se regresa ¿a dónde? A Nínive, donde él es vomitado y entregado en su lugar. Entonces la gracia de Dios es resistible por el hombre hasta donde Dios permita que su gracia sea resistida, porque en la permisividad de eso, él tiene un propósito, como fue el caso de Jonás. Pero en el último sentido de la ecuación, claro que la gracia de Dios tiene que ser resistible, porque Dios es omnipotente. Y si Dios es simple, como ya yo expliqué anteriormente,
Entonces, ese atributo de su omnipotencia está en todo y su gracia es uno de esos atributos y esa gracia tiene que ser capaz de todo y una de esas cosas es vencer la voluntad del hombre. No, el hombre no tiene la fuerza para vencer a esa gracia de Dios. Y cuando oímos por ahí decir, no, porque Dios es un caballero y nos respeta a todos, eso es un lenguaje completamente humano. Dios en ningún lugar ha dicho, no, yo soy un caballero. Si Dios fuera simplemente un caballero, tuviéramos problemas. Dios es mejor que un caballero, porque los caballeros tienen sus limitaciones también de hasta dónde llega su amor, su justicia, su gracia y todo lo demás. No, Dios es un Dios soberano, que sabe lo que hace, y cuando Él hace algo, su palabra, cuando sale de su boca, no regresa vacía sin haber completado el trabajo para el cual salió, y cuando su gracia es aplicada, no regresa vacía hasta que no haya completado el trabajo para el cual Él la envió, y es la irresistibilidad de Dios lo que hace a su gracia irresistible. Dios es irresistible en todas las dimensiones, y una de ellas es su gracia. La idea de irresistible insinúa que uno no tiene la posibilidad de poner resistencia alguna a la gracia de Dios. Ahora, amados, la historia de la raza humana es la historia de una resistencia brutal de los seres humanos a la dulzura de la gracia de Dios. Lo que se entiende por gracia irresistible no es lo que la palabra sugiere, es decir, que es imposible de ser resistida. De hecho, somos capaces de resistir la gracia de Dios y sí resistimos la gracia de Dios. Pero la idea aquí es que a pesar de nuestra resistencia natural a la gracia de Dios, esta gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de superar nuestra resistencia natural a la misma. Es por eso que prefiero el término gracia eficaz en lugar de gracia irresistible, porque esta gracia tiene los efectos irresistibles que Dios pretende realizar con ella. No es que el Espíritu Santo arrastra a la gente pataleando y gritando en contra de su voluntad para venir a Cristo, sino que lo que el Espíritu Santo hace es cambiar la inclinación y disposición de nuestros corazones para que si antes no estábamos dispuestos a abrazar a Cristo, ahora estemos dispuestos y más que dispuestos. De hecho, no somos arrastrados a Cristo, corremos a Cristo y nos abrazamos a Él con alegría porque el Espíritu ha cambiado nuestros corazones. Y ese corazón ya no es un corazón de piedra que es indiferente a los mandamientos de Dios y a las invitaciones del Evangelio, sino que Dios derrite la dureza de nuestros corazones cuando Él nos hace nuevas criaturas que estando muertos, el Espíritu Santo nos resucita de la muerte espiritual, para que vayamos a Cristo porque queremos ir a Cristo. Pero la razón por la que quiero ir a Cristo es debido a que Dios ya ha hecho una obra de gracia en mi alma. Si deseas que compartamos un tema en especial, escríbenos, déjanos tu comentario. Bendiciones.